Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y en los últimos programas hemos estado compartiendo sobre Mateo 5, donde el Señor Jesucristo comienza con el Sermón del Monte y específicamente empieza a hablar de la bienaventuranza. Y una de las cosas que decíamos, pastor, es que más allá de una serie de reglas o normas que nosotros tenemos que cumplir, lo que nos está mostrando el Señor son principios espirituales que nos van a llevar a una vida plena, pero también una vida de bendición. Y comenzamos a hablar sobre cada una de las aventuranzas que Él nos muestra, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Pero en esta ocasión queremos profundizar sobre el versículo 6, donde nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, hablamos de esas cualidades que Dios espera que estén en nosotros. Son reglas, principios de cómo debemos de vivir, pero también hablan de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 4:19, Pablo está hablando a la iglesia en Gálatas y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ese es el deseo de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Recordemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y esa imagen y ese diseño se ha perdido. Por eso es que el trabajo de Dios es que nosotros regresemos a la imagen correcta, y la imagen es Cristo. Entonces, cuando Jesucristo está hablando acerca de la bienaventuranza, está hablando acerca del carácter que tiene que ser formado en cada uno de nosotros, principios por los cuales tenemos que vivir. Y Él mismo es ejemplo de cómo se tiene que vivir. Por ejemplo, hablamos acerca de ser pobre en el Espíritu. Jesucristo se hizo pobre en el Espíritu. En 2 Corintios 8:9 dice que por amor a vosotros, a nosotros, Jesucristo se hizo pobre siendo rico. Y no es una pobreza que tenía que ver solo con lo material, una pobreza que también tenía que ver con la parte espiritual. Que Jesucristo aprendió a depender del Padre. Y Jesucristo también fue manso y humilde de corazón. De hecho, Mateo 11:29, Jesucristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Por eso cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, estamos viendo el deseo de Dios para con nosotros, desarrollo de carácter, formar la imagen de Cristo en nosotros. Y son principios que nos ayudan a vivir correctamente en el reino de los cielos, en el reino en el cual ahora nosotros nos estamos moviendo a través de Jesucristo. Es decir, que el enfoque que Jesús está poniendo es no estén prestando tanta atención a lo externo, a lo que está afuera, sino ustedes comiencen a prestar atención a lo que está adentro, en el corazón, porque eso es lo que va a generar la verdadera bendición. Porque esta palabra bienaventurado es doblemente bendecido. Esta palabra bienaventurado tiene que ver con el deseo del Señor de que nos vaya bien en la vida. Por eso su significado es alguien que alcanza la doble felicidad. Pero lo valioso de esta bienaventuranza es que uno puede encontrar la promesa del Señor, pero también el camino de cómo nosotros llegamos a ella. Y la bienaventuranza que nos toca abordar hoy tiene que ver con ser sedientos y hambrientos de justicia, de vivir una vida de justicia, porque eso es lo que nos va a permitir alcanzar el ser saciado, el ser lleno, el ser pleno en nuestra vida. Y es interesante ver el significado de esta palabra en el original, porque hay dos cosas que agrega esta palabra. Lo primero es que justicia tiene que ver con el que hace lo correcto, con lo que hace la persona de forma apropiada. Pero también la palabra justicia tiene que ver con ser aceptado y aprobado por Dios. Entonces el anhelo del Señor es que nosotros podamos vivir en una calidad de vida donde practiquemos una vida donde hacemos lo correcto. Y ahí es donde viene una de las primeras preguntas, porque la pregunta sería, ¿quién es el que marca lo correcto? La percepción de lo correcto mía pudiera ser diferente a la percepción de lo correcto del pastor Ronald o del pastor Johnson. Entonces, cuando comenzamos a ver esto y miramos una sociedad donde las personas, cada quien van adoptando su propia postura, yo creo que el sentido de justicia comienza definiendo el marco de referencia de lo que es verdaderamente correcto, de lo que es verdaderamente justo, que en este caso es la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor es la que determina lo que en nuestra vida es justo y lo que nosotros debemos de hacer para alcanzar ese estado de saciedad. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que dice hambrientos y sedientos. Entonces,
el ser justo no es una opción. O sea, no es algo como hoy decido ser justo, mañana no es necesario. O sea, el hambre y la sed tienen que ver con necesidades del individuo, del humano, que no las podemos dejar a un lado. O sea, la persona que no logra llenar el alimento, el apetito en su cuerpo o el agua en su cuerpo, literalmente muere. Entonces, igualmente... Son cosas que necesitamos en el día a día. Es correcto. O sea, todos los 3 tiempos, por lo menos, y agua, los especialistas dicen mínimo 8 vasos. Que son como 2 litros de agua. O sea, y tiene que ser algo diario. Y cuando nosotros nos salimos de eso, entonces comienzan a haber afectaciones físicas, después podemos caer en enfermedad y al final, si hay un desorden, podemos terminar hasta en la muerte. Entonces, hambre y sed lo que está compartiendo son necesidades indispensables. Pero ahora, cuando él dice hambre y sed de justicia, lo que está también mostrándonos es que no es algo que lo podemos activar solo en algunos momentos, sino que debería de ser algo en nuestro caminar siempre. Algo necesario siempre. Y espiritualmente hablando, la justicia. Y es importante señalar esto. Jesús dijo, no hagan su propia justicia. O sea, la justicia no nace de mi percepción. La justicia nace de la percepción que tiene Dios sobre determinado asunto. O sea, normalmente en el matrimonio, cuando tenemos una diferencia con la esposa, nosotros tratamos a veces de hacer nuestra propia justicia, nuestra propia posición, nuestro propio parecer. Pero lo que Jesús está diciendo es, tenemos que librarnos de hacer nuestra propia justicia porque no necesariamente va a estar acertada en lo que Él quiere lograr en nosotros. Si queremos definir justicia, en el Nuevo Testamento al menos hay 2 maneras en que se presenta la justicia. La primera es como una cualidad y una acción de Dios. Y es que en realidad Dios es la única fuente verdadera de justicia. Nosotros no podemos pretender establecernos como hombres o mujeres que viven en justicia si no vamos a la fuente que es Dios. Porque entonces entramos en un problema. Si yo comienzo a decidir qué es justo, la otra persona no va a estar de acuerdo. Por ejemplo, cuando 2 vecinos están en confrontación acerca de algo que los divide, por ejemplo, un muro, el muro es tuyo, el muro es mío, eso pasa en la vida real. Entonces, aquel dice, no, yo tengo derechos, y el otro dice, yo tengo derechos. O cuando en una familia, un par de hermanos están decidiendo acerca de cuáles son los derechos de cada uno de ellos, diciendo, no, estos son mis derechos, y el otro está diciendo, no, esto es mi derecho. Entonces entramos a un problema que incluso se vuelve ético y moral, y volvemos al principio. El hombre tratando de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tratando de establecer su propia justicia. Yo decido lo que es bueno, yo decido lo que es malo, yo decido lo que es justo, yo decido lo que es injusto. Por eso, tener hambre y sed de justicia tiene que ver con ir a buscar la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Porque si nosotros realmente queremos vivir en justicia, entonces la única fuente es Dios. Él es el juez justo. Incluso la palabra de Dios dice que ante la justicia de Dios, nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia. O sea que cuando nosotros decimos yo soy justo, ante la justicia de Dios, eso queda minimizado. Y la otra parte de cómo se define justicia en el Nuevo Testamento es como el carácter que Dios pide del hombre. O sea, Dios nos pide que seamos justos, pero Él no nos obliga a que nosotros seamos justos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio conocimiento, sino que Él dice, vení primero donde mí. Yo voy a encargarme de tu problema de pecado. Te voy a justificar a través de la sangre de Cristo. Y cuando yo te justifique, quedas en un estado nuevo, un nuevo nacimiento. En ese nuevo estado vas a poder aprender a vivir en justicia. Y la justicia que se te va a hacer modelada va a ser primero la que está en la palabra, pero también el carácter de Cristo, que Él fue también justo. De hecho, Jesucristo es conocido como el Rey de Justicia, Príncipe de Paz, Rey de Justicia. Entonces todo tiene que ver con volver al origen, al diseño de Dios, acercarnos a Cristo y establecer esa justicia en nuestras vidas. Entonces pudiéramos decir que justicia para nosotros es, primero, cuando somos justificados por Cristo, porque es a través de Él que nosotros podemos alcanzar esa condición. Así es. Pero una vez que somos justificados por Él, tomamos una posición de justo delante de Dios y es ahí donde nos podemos acercar confiadamente a Él.
Pero hay una tercera parte que tiene que ver con que en el día a día nosotros seamos justos con las demás personas. Así es. Y no desde lo que yo pienso o lo que considero correcto, sino desde los principios del reino de los cielos. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos empezar a revisar cómo estamos caminando como cristianos en nuestras relaciones con las demás personas. Compartíamos que uno de los énfasis del Sermón del Monte tiene que ver con Cristo mostrándonos que somos seres relacionales. Primeramente, una relación personal con nuestro Padre que está en los cielos, pero después una relación con nuestros hermanos acá en la tierra, nuestra familia, nuestros amigos, pero las diferentes personas que nosotros nos vamos a encontrar en los diferentes lugares donde nosotros vayamos. Y la justicia es caminar aplicando los principios del reino de los cielos. Vamos a ir a un corte y regresamos.